my wonderful, amazing, absolutely sexy master. It is your one and only Demona, your slave. Hay ciertas historias que incomodan porque no son solo crímenes, son grietas profundas en la idea que tenemos de la familia, de la pareja. El caso de Gypsy Rose Blanchard es uno de esos casos. Ya conté su caso en el canal y disculpa por el mal audio en ese video, si lo vas a ver ponte los audífonos, pero creo que vale la pena una pequeña actualización, tomando en cuenta que Gypsy está dando tanto de qué hablar una vez más. Yo soy Arturo Carrión y hoy les traigo una actualización del caso Gypsy Rose Blanchard. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para enterarte cada vez que haya un caso nuevo. Activa la campanita de notificaciones y cuéntame qué opinas de este caso en los comentarios. Continuemos. Voy a empezar con un resumen del caso, para los que no lo han visto o ya no recuerdan todos los detalles porque ya pasó mucho tiempo. Y después pasamos a la situación actual. Durante años, todos alrededor de Gypsy creyeron conocerla. La veían como una niña gravemente enferma, frágil, en silla de ruedas, alimentada por una sonda, con una sonrisa tímida y una madre devota que lo sacrificaba todo por ella. Pero en 2015 esa narrativa se rompió de forma brutal cuando Dee Blanchard apareció asesinada boca abajo en su propia cama. Alguien la había atacado mientras dormía. Parecía un crimen sin sentido. ¿Quién podría haber atacado a una persona tan bondadosa? Habían dejado a su indefensa hija sin madre, sin esa cuidadora que lo daba todo por su bienestar. Pero la historia se transformó en algo mucho más inquietante. Era la historia de una jovencita enferma que nunca había estado enferma, alguien que jamás había necesitado una silla de ruedas y aún así era forzada a usarla. Pero lo más loco es que madre e hija habían construido sus vidas alrededor de esa y muchas más mentiras. Hasta que Gypsy se hizo adulta y no encontró más remedio que quitarle la vida a su propia madre y así poder vivir sin ella. Muchos afirman que si Gypsy no hubiese planificado el asesinato de su mamá, habría terminado muriendo debido a los tratamientos a los que ella la sometía. Pero Gypsy Rose guardaba otros secretos que acaban de salir a la luz y la persiguen hoy más que nunca. Recientemente se dieron a conocer una serie de videos que hasta ahora eran confidenciales y ponen en duda la inocencia de Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose nació en el 91. Desde muy pequeña, su madre, Claudine Blanchard, o Didi como todos la llamaban, comenzó a decir que su hija sufría múltiples enfermedades graves. Enfermedades como leucemia, distrofia muscular, epilepsia, asma, problemas cardíacos y muchas otras enfermedades. Según Didi, Gypsy no podía caminar, no podía comer sola. Simplemente no podía vivir sin cuidados constantes y especiales y se apoyaba enormemente en los médicos, vecinos y las organizaciones benéficas que veían a una madre incansable y a una niña indefensa. Las fotos muestran a Gypsy sin cabello, cubierta de tubos y siempre acompañada de su mamá. Pero la buena fe de la gente las llenaba de alegría. Recibieron donaciones, viajes gratuitos a Disney y hasta una casa adaptada a las necesidades de Gypsy. Nadie nunca las llegó a cuestionar. Era evidente por lo que estaban pasando. Aún así, Didi siempre hablaba por Gypsy. No la dejaba responder preguntas, todo lo respondía ella, decidía por ella. Y cuando Gypsy intentaba hacerlo por sí misma, Didi intervenía rápidamente. En público era una madre ejemplar, en privado el control era absoluto. Con el paso del tiempo el estado de salud de Gypsy parecía empeorar. Se notaba que estaba por debajo de un peso sano. Se le estaban cayendo los dientes, pasaba por procedimientos médicos invasivos sin un diagnóstico claro y tomaba medicamentos que no necesitaba. Las mentiras de su mamá la mantenían enferma para conseguir atenciones, donaciones y la simpatía de todos los que se compadecían de ellas dos. De ella por ser una madre tan maravillosa y de su hija porque estaba enferma. Pero se cree que Gypsy lo sabía hasta cierto punto, especialmente lo de la silla de ruedas. Pero su mamá la había convencido tanto a ella como a todos a su alrededor de muchas cosas falsas, hasta de que era menor de edad, para poder tener el poder absoluto sobre ella. La forma en que la vestía y la trataba evidenciaban el nivel de infantilización que sufría Gypsy. Todo eso que hacía Didi se conoce como síndrome de Munchausen por poder, un trastorno mental en el que una persona, generalmente la madre o un cuidador, finge
provoca o exagera enfermedades en alguien bajo su cuidado para así poder obtener atención, control, compasión o reconocimiento social. No lo hacen por dinero directamente, aunque pueden engañar a todos para que les hagan donaciones, pero su objetivo principal es buscar validación emocional y poder. La mayoría de casos ocurren entre madres e hijos, aunque los médicos deberían estar entrenados para detectar estos casos. Todo va a depender de qué tan buena sea la madre para fingir sin que la descubran. Por lo general tienden a cambiar constantemente de médicos, manipulan síntomas y pruebas para que el hijo nunca parezca estar sano y autoriza tratamientos de todo tipo. Paralelamente a eso, siempre muestran constante preocupación por la salud de su hijo para que la elogien y todos se den cuenta de lo buena madre que es, de lo sacrificada que es y todo eso. Algunos médicos sospecharon, pero nunca lo suficiente como para frenarla. Notaban que los síntomas no coincidían y que los exámenes no confirmaban las enfermedades que ella decía tener. Pero Didi siempre tenía una explicación preparada y se ayudaba mucho diciendo que todos los registros médicos de Gypsy, al igual que su documentación personal, los había perdido en el huracán Katrina, porque era verdad que habían sido víctimas del huracán. Gypsy, por su parte, sabía que podía caminar y comer como cualquier persona. Ella sabía que no estaba enferma, pero nunca decía nada. Cada intento de independencia que ella mostraba era castigado. Vivía prisionera de su madre con una identidad falsa prácticamente. La verdad es que Gypsy en efecto tiene una condición genética real y documentada. Ella fue diagnosticada con una microdeleción en la región 1q21.1 de su cromosoma 1. Esta microdeleción significa que le falta una pequeña porción de ese cromosoma, y ese tipo de alteración puede asociarse con riesgo de retrasos en el desarrollo, dificultades cognitivas o problemas neurológicos. Este diagnóstico fue confirmado por ella misma en entrevistas y en redes sociales, y de hecho recientemente compartió la noticia de que su hija no heredó esa condición tras hacerse la prueba genética, lo cual les alivió mucho a ella y a su esposo Ken. Ahora bien, aunque su condición cromosómica existe, no explica ni justifica su historia de abuso médico. El síndrome de Munchausen por poder que sufría su mamá también fue real, y probablemente la condición de Gypsy lo haya intensificado. La mayoría de los diagnósticos médicos que Didi le hizo a Gypsy, como leucemia, distrofia muscular y todo eso, eran todos falsos, según investigaciones periodísticas y testimonios. Y algo que no mencioné antes es que Didi tenía una formación como auxiliar de enfermería. Entonces ahí podemos ver que le interesaba mucho ese mundo de los hospitales. Por otra parte, también se cree que Didi pudo haber sido víctima de su madre Emma cuando era niña. Hay anécdotas de familiares directos que cuentan cómo Emma era estricta y controladora con sus otros hijos, pero a Didi la consentía y la trataba como si fuera de cristal, porque era la hija menor y porque supuestamente había nacido con un soplo en el corazón que en realidad nunca existió. Además de eso, ponía a las hermanas de Didi a limpiar la casa, incluyendo paredes y hasta el más mínimo rincón. Y si no lo hacían bien, llegaba la mamá con un saco de harina, lo regaba por todos lados y les hacía volver a empezar. Mientras tanto, a Didi la dejaba viendo televisión e incluso dormía con ella. También se habla de que la mamá de Didi tuvo que ir muchas veces a la corte por hurto y que le gustaba robarle la ropa a extraños en la lavandería, al igual que miles de dólares a su suegro. Las anécdotas de las personas que conocieron a Didi no son buenas tampoco. Según dos de sus amigas más cercanas de la secundaria, ella era odiosa, mentirosa y siempre buscaba salirse con la suya. Y eran sus amigas. Además, estaba obsesionada con la farándula y la gente famosa. Inventaba historias sobre haber conocido celebridades y fingía estar en contacto con ellos al punto de crear fantasías en las que tenía algún tipo de conexión especial con ellos. Incluso dijo tener una relación romántica con el vocalista de una banda de la época llamada Night Ranger. Era tanta su fijación que las tres iban a conciertos y Didi hacía todo lo posible porque ellos la vieran e interactuaran con ella. Contaron una anécdota muy cómica sobre un concierto de Night Ranger al que fueron juntas, y Didi investigó dónde estaba el bus de la banda para ir a esperarlos junto al bus después del concierto y tomarse una foto. Cuando el vocalista apareció, Didi le pidió a una de ellas que le tomara la foto y que se asegurara de tomar una muy buena. Al tiempo, la misma amiga fue a su casa y vio que habían marcado y colgado la foto junto a su cama, y Didi le dijo muy tranquila que ese era su novio.
Al parecer, dentro de su fantasía, Didi olvidó que su amiga era la que le había tomado la foto y simplemente comenzó a mentirle en la cara sobre su supuesta relación con este cantante y que la pasaron increíble esa noche, cuando en realidad la interacción duró unos segundos y luego cada una se fue a su casa. La verdad es que sí me pareció muy cómico el cuento porque todos hemos conocido personas así que mienten desde que se despiertan hasta que se acuestan. Pero eso me deja pensando lo mucho que puede escalar todo a partir de una simple mentira. Y cómo a veces alguien que para nosotros es un simple mentiroso puede estar escondiendo algún tipo de trastorno del comportamiento, como la mitomanía, por ejemplo, donde la persona miente compulsivamente. Con el pasar de los años esto se puede transformar en algo peor, como en el caso de Didi, y lo podemos ver en que cuando Didi es adulta y tiene a Gypsy, el foco ahora se desplaza. Las mentiras no son sobre ella, sino sobre su hija. No sabemos si Didi aprendió este patrón de su madre o simplemente encontró en la maternidad un escenario perfecto para ejercerlo, pero también pueden haber sido ambas cosas, porque algo es cierto y es que los entornos familiares donde el afecto está ligado al sufrimiento generan una idea súper tóxica de que si no sufro no importo, si no sufro nadie me presta atención. Y si la mamá de Didi premiaba la fragilidad y castigaba la autonomía, lo más probable es que ella, o bueno, su cerebro haya hecho esa conexión entre amor y sufrimiento o amor y sacrificio. También encontré información que dice que los hermanos de Didi, cuando escucharon sobre el síndrome de Munchausen por poder que ella sufría, se dieron cuenta de que eso mismo fue lo que su madre Emma hizo con ella cuando era niña. Al parecer les decía a todos que Didi estaba enferma y que no podía jugar afuera con ellos. Tenía que quedarse adentro viendo televisión con su mamá mientras los demás jugaban. Supuestamente decía que el calor la afectaba y hacía que sus piernas dejaran de funcionar. Pero repito, nada de esto está 100% confirmado. Sin embargo, sí hay muchos indicios de que la mamá de Didi también sufría algo similar. Claude es el papá de Didi y Laura es su esposa, la madrastra de Didi. Y ambos están de acuerdo en que Didi tuvo algo que ver con la muerte de su mamá, Emma, alegando que la estaba matando de hambre. La madrastra de Didi afirma que dejó a su mamá sucia y pidiendo comida, pero ella no se la daba. Esa afirmación de que Didi tuvo algo que ver con la muerte de su mamá es común en toda la familia, porque además Laura tiene su propia historia de terror con Didi Blanchard. La señora cuenta que cuando Didi vivía con ellos, le estaba poniendo veneno a su comida. Laura pasó 9 meses en cama después de eso. No podía levantarse, pero mágicamente se recuperó cuando Didi se fue de la casa. Un sobrino de Didi contó que cuando ella vivía con Laura y Claude, era ella quien hacía la comida, cuando de repente Laura enfermó gravemente. Y reafirma lo que les acabo de decir sobre el envenenamiento. También comentó que Didi se parecía mucho a su madre, con reglas extrañas sobre la comida y constante control sobre su hija. En cuanto al papá de Gypsy, no les conté mucho. Se llama Rod Blanchard. Él y Didi se conocieron cuando él apenas tenía 17 años. Aún estaba en la secundaria. Didi tenía 24 años y estaba formándose como auxiliar de enfermería. Él fue quien se acercó a ella y le pidió su número. Al poco tiempo ya estaban saliendo y casi de inmediato ella quedó embarazada. Él se vio forzado a formalizar la relación casándose con ella, pero no soportó estar con alguien de quien ni siquiera estaba enamorado. Su intención con Didi nunca había sido formar una familia, sino más bien un simple noviazgo. Pero hay muchos rumores en el círculo cercano a Rod de que Didi ya veía venir la separación y propició el embarazo para evitar que él la dejara. Según las palabras de Gypsy, esa separación dejó a Didi profundamente afectada y le decía a Gypsy que si ella hubiese sido varón, Rod nunca la habría abandonado. A pesar de la separación, él le dijo a Didi que no quería perder el contacto con su hija, pero Didi hacía todo por evitar que estuvieran juntos. Las visitas siempre eran con ella presente, nunca los dejaba solos y se mudó lejos, ocasionando que se vieran cada vez menos. Aun cuando él tenía contacto con Gypsy y se llevaban bien, sin embargo la gente se pregunta por qué él no estuvo presente en las citas médicas y por qué nunca cuestionó los tratamientos y diagnósticos constantes que le hacían a Gypsy. El mundo exterior llegó a Gypsy a través de una computadora. A escondidas comenzó a usar redes sociales y plataformas de citas, y fue así como conoció a Nicholas Godillon, un joven con antecedentes de problemas mentales. Para Gypsy, Nick representaba algo nuevo, alguien que la veía como una persona, no como una paciente, alguien que no la interrumpía al hablar y especialmente alguien que no la veía como una niña. La relación se volvió intensa y dependiente.
Con el tiempo Gypsy le habló de los abusos que sufría, le habló del control y de su deseo de escapar, pero escapar parecía imposible. Didi la vigilaba constantemente y la manipulaba sin parar. Tuvieron una relación a distancia durante unos 3 años aproximadamente, y en ese tiempo solo llegaron a verse una vez en persona en el 2015. Pero la idea de huir se transformó en algo mucho más oscuro. Gypsy comenzó a ver la muerte de su madre como la única salida y Nick era la persona perfecta para sacarla del medio. La noche del 10 de junio de 2015, Nicholas Godillon viajó por un segundo encuentro con Gypsy hasta Missouri, esta vez con un plan que habían ideado juntos para liberar a Gypsy de su mamá y poder estar juntos de una vez por todas. Cuando su mamá se fue a dormir, Gypsy dejó la puerta principal entreabierta para que Nicholas pudiese entrar. Ella solo debía esperar escondida en el baño hasta que el trabajo estuviera hecho. Nicholas apuñaló a Didi Blanchard mientras dormía. Después del crimen se quedaron en la casa, tuvieron aún sabiendo que el cadáver de su mamá estaba en la otra habitación, y luego se fueron a un hotel. El crimen fue descubierto de una forma muy tonta. Didi tenía una cuenta de Facebook que compartía con Gypsy y no se le ocurrió nada mejor que publicar un mensaje para confundir en el que decía "esa está muerta". Todos los que la habían ayudado por años vieron el mensaje y no tardaron en avisar a la policía. La policía encontró el cuerpo y rápidamente inició la búsqueda de Gypsy, creyendo que había sido secuestrada o asesinada. Pero cuando la vieron caminando se dieron cuenta que tal vez nada era lo que parecía. Después del asesinato, Gypsy y Nicholas viajaron en autobús desde Missouri hasta Wisconsin y se alojaron tranquilamente en la casa de los padres de Nicholas, pensando que el plan había funcionado perfectamente, pero nada más alejado de la realidad. La policía los localizó gracias al mensaje de Facebook publicado desde la cuenta de Didi. Rastrearon la dirección IP y esta reveló que había sido publicado desde la casa de Nicholas en Wisconsin. Durante los interrogatorios, Gypsy en principio fingió no saber nada de lo que le había pasado a su mamá. Incluso lloró e intentó parecer inocente. Luego fingió una confesión donde le echó toda la culpa a Nicholas, y Nicholas por su parte admitió el asesinato desde el primer momento. No negó nada y no intentó culpar a nadie. Su relato fue consistente en todos los interrogatorios. Dijo que mató a Didi porque Gypsy se lo pidió, y según él, Gypsy le explicó durante meses que su madre la abusaba, la controlaba y no la dejaba vivir, y creyó que con lo que hizo estaba salvándola. Las mentiras de Gypsy no se pudieron sostener por mucho tiempo. Ya los investigadores tenían suficiente información que la incriminaba. En cuanto a los medios y la opinión pública, hubo mucha división. Algunos veían a Gypsy como una asesina manipuladora, otros como una víctima empujada al límite por su propia madre abusadora. Gypsy Rose Blanchard fue condenada a 10 años de prisión después de declararse culpable de asesinato en segundo grado por su participación en la muerte de su madre. En julio de 2016, Gypsy aceptó un acuerdo con los fiscales, quienes tuvieron consideración con ella por el extenso abuso físico y psicológico que sufrió debido al presunto síndrome de Munchausen de su mamá, y al final fue liberada bajo libertad condicional el 28 de diciembre de 2023, tras cumplir aproximadamente 8 de los 10 años de su condena. Por su parte, Nicholas Godillon fue declarado culpable de asesinato en primer grado y actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 25 años adicionales por acción criminal armada. Durante el juicio quedó claro que Gypsy no había empuñado el arma, pero sí había planificado el crimen. ¿Hasta qué punto alguien es responsable cuando ha sido abusado durante toda su vida? Muchos lo llamaron defensa personal, otros lo tachan de manipulación hacia Nicholas, quien, según su mamá, tiene una mentalidad de alguien de 15 años. Ahora, pasemos a la actualidad y las razones por las que su nombre empezó a aparecer en todas partes nuevamente. Cuando Gypsy Rose salió de prisión el 28 de diciembre de 2023, no tuvo una reinserción silenciosa como en la mayoría de los casos. En su caso hubo cámaras, preguntas y una expectativa pública enorme. Su salida no fue solo la de una ex convicta, fue la reaparición de un personaje que el mundo llevaba años observando desde lejos. Lo primero que hizo fue irse a vivir con el profesor con el que se había casado mientras estaba en prisión. Pero legalmente seguía bajo libertad condicional, así que su vida estaba supervisada
supervisada, con reglas estrictas sobre viajes, entrevistas y actividad pública. Aún así, el cambio fue radical. Por primera vez en toda su vida era ella quien tenía el control sobre su rutina, aun cuando no era al 100%, pero solo debía esperar unos meses más para que ese 100% se hiciera real. Pero parecía estar muy feliz y se le veía entusiasmada, y casi de inmediato dio entrevistas a medios importantes, apareció en documentales y programas especiales donde habló abiertamente sobre su historia de abuso y control. Abrió cuentas en redes sociales, donde empezó a hablar directamente con sus seguidores, acumuló más de 9 millones de seguidores y parecía tener la simpatía de muchos a pesar de lo que hizo. Es como si le hubieran perdonado el crimen porque entendían lo difícil que había sido su vida. Y ella estaba manejándolo bastante bien. De verdad que logró convertirse en una figura pública. Escribió un libro, habló de abuso, de terapia, de culpa, de reconstrucción personal y hasta hicieron un reality show sobre su vida después de prisión. Su primer matrimonio terminó en divorcio en el 2024, algo que ella misma hizo público. En el reality se le puede ver en su día a día con su actual esposo y como madre de una niña, al igual que sus ganas de finalmente vivir su vida. Pero no todos lo interpretan de la misma manera. Para algunos es una señal de sanación y para otros una desconexión inquietante con la gravedad de lo ocurrido y la acusan de muchas cosas para nada buenas. Pero paralelamente ella intentaba ignorar toda la negatividad y seguía reforzando su presencia en los medios y redes sociales. Se le sentía así como un aire de empresaria, prácticamente había monetizado su propia historia, lo cual para muchos fue una jugada muy inteligente, la verdad. Nunca negó su culpabilidad, pero tampoco el hecho de que fue una víctima. Y esa fue la imagen ambigua que muchos tuvimos de ella, pero esa ambigüedad se desvaneció por completo hace pocos meses cuando un podcast llamado Into the Weeds sacó a la luz una serie de videos de Gypsy que nunca habían sido vistos fuera de los archivos policiales. No son grabaciones nuevas, son videos de cuando Gypsy vivía con su mamá y tenía esta relación a distancia y online con Nicholas. Los videos fueron recopilados en su momento durante la investigación y una vez que se cerró el caso quedaron sepultados entre expedientes. Pero al parecer hay gente que no quiere dejar este caso en el pasado y tan pronto Gypsy recibió su libertad plena en junio del 2025, comenzaron a hacerse preguntas y a escarbar en su pasado. En Estados Unidos existe una ley de libertad de información. Es una ley federal que permite a cualquier ciudadano solicitar acceso a documentos y materiales que posee el Estado. El concepto se basa en que el gobierno trabaja con información pública y por lo tanto esa información no le pertenece a la sociedad. Entonces, una persona presenta la solicitud ante una agencia específica, como puede ser la policía, la fiscalía, una prisión, etcétera, el FBI también, y en la solicitud se pide algo concreto como reportes policiales, audios, interrogatorios, videos, correos, etcétera. Y ellos están obligados a responder, pero no necesariamente a entregar todo. La solicitud es gratis, pero se deben cubrir gastos administrativos y también pueden tardar años en responder. Pero eso no fue impedimento para los del podcast. Solicitaron acceso a cientos de videos de Gypsy Blanchard, pagaron $786 por el trámite y comenzaron a publicar uno por uno en diciembre de 2025. Estos videos nunca habían sido vistos por personas externas al caso y ahora son de dominio público. En las imágenes aparece una Gypsy muy distinta a la que todos recuerdan. Parece mucho más consciente de lo que hace, más activa, como si fuera otra versión de sí misma. En uno de los clips aparece Gypsy con un vestido rojo y una peluca castaña y habla de fantasías en las que Nicholas es un vampiro, y muchos de los videos son sobre distintos personajes, cada uno con un nombre, mostrando una dinámica diferente en cada fantasía. En uno de ellos habla sobre un posible matrimonio y sobre tener hijos juntos, y esa es la parte que hizo que tantas personas se le fueran encima a Gypsy. We can't know about you being a vampire. If we have a girl, she has to lose her virginity to you because you are the master of the household. The law, or whatever, like the law I'm not scared of, and I'm not scared to push the boundaries with getting in trouble with the law. I am willing to do anything with you, sir. That includes murder, that includes rape, that includes beating up someone. A girl tries to become your girlfriend, she's dead. I'm gonna fucking kill her with
pleasure. Lots of blood. Lots of gore. Because I'm gonna get my needles dirty. Luego de que estos videos se empezaran a hacer virales en redes sociales, mucha gente comenzó a mostrar activamente su rechazo hacia ella. Especialmente porque Gypsy tenía una hija de 1 año. Ella decidió cambiar su nombre de usuario a uno que dice Protecting My Peace of Mind, que se traduce como Protegiendo mi paz mental. Borró todo lo que había publicado y ahora la cuenta la administra una persona cercana a Gypsy. Entre los documentos que ahora están en posesión de la gente del podcast están los historiales de búsqueda tanto de Gypsy como de Didi y Nicholas. Y aquí se encuentran varios términos de búsqueda que son muy preocupantes, según datos como la dirección IP, el modelo de la computadora, la hora y las fechas en las que fueron realizados. Todo apunta a que se hicieron desde la computadora de Nicholas. Entre ellos, visitas a páginas para adultos donde alguien buscó videos con bebés. Esto inmediatamente lo conectaron con el video donde Gypsy dice que al tener a su primera hija se la entregaría a él por ser el amo de la casa. En cuanto al historial de Didi, se encuentran términos de búsqueda totalmente distintos. Su mamá buscaba cosas como cuáles son los medicamentos que los hijos más roban a sus padres, lo cual podría indicar que Gypsy tal vez estaba tomando ciertas medicinas a escondidas. Recordemos que hay medicamentos de prescripción que pueden causar adicciones, pero solo especulando, tal vez estaba haciendo otra cosa con ellos o los estaba botando para no tener que tomarlos. Su mamá también buscó información sobre la policía y aquí llegamos a un punto que me llamó bastante la atención porque Nicholas le había dicho a su mamá que la razón por la que Gypsy se fue a vivir con él era que la habían echado de un albergue, lo cual en un principio todos descartaron como un invento de ellos dos, pero resulta que ahora en el historial de búsqueda de Didi aparecieron albergues para adolescentes problemáticos. Ella los estaba buscando y surgió la hipótesis de que Gypsy no se estaba llevando bien con su mamá y por eso ella la quería llevar a uno de estos sitios. Esto incluso se cree que podría haber sido el detonante del crimen. Gypsy ya había intentado presentarle a Nick a su mamá durante una salida al cine. La primera vez que Nick la fue a ver en persona, pero su mamá lo rechazó rotundamente, no aprobaba esa relación y trató de impedir cualquier acercamiento entre ellos. Didi sabía que ellos hablaban, pero no aprobaba la relación, así que ellos decidieron mantener la relación en secreto. Apartando lo vergonzoso que estoy seguro que es para ella que todos esos videos ahora hayan salido a la luz. Para muchas personas ella es alguien a quien le gusta ser el centro de atención. Parece que le gusta también actuar y ese tipo de cosas porque yo creo que no a todo el mundo se le da. Eso hace que la gente sospeche aún más de ella. Hace que la gente dude si todo lo que ella contó antes o lo que estuvo contando en todas esas entrevistas después que salió de la cárcel fueron o no fueron sinceras. Nadie sabe si estuvo actuando todo ese tiempo o si estuvo metida como en algún personaje o realmente estaba siendo honesta y contando todo como realmente pasó. Por otra parte está el tema con Nicholas. La gente que está en contra de ella considera que lo manipuló a su antojo y que lo utilizó desde un principio para liberarse de su mamá. Él fue el instrumento a través del cual ella logró liberarse de su mamá. Mucha gente teme que tal vez a raíz de todo ese trauma por el que la mamá la hizo pasar, haya aprendido también a ser así, como a manipular a los demás, contar mentiras. También está la gran duda sobre el tema del internet, si ella estaba prisionera de su mamá y su mamá vigilaba cada paso que ella daba. Entonces, ¿cómo es que tenía tanta libertad con la computadora? ¿Cómo es que tenía acceso al internet así tan cómodamente y que le daba tiempo de poner música y armar todo su show con la cámara? Tal vez hubiese podido aprovechar para pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, al final estoy seguro de dos cosas. Una es que hay mentiras en este caso de las que jamás sabremos. Y la otra, que el fantasma de Didi perseguirá a Gypsy por el resto de su vida. Así que piénsalo muy bien antes de contar tu próxima mentira. No vaya a ser que todo escale y solo te des cuenta cuando ya sea demasiado tarde.